Gracias que continúan con nosotros. Hay algo que es muy importante observar en el país y es precisamente la violación de los derechos humanos de los niños y sobre todo de aquellos que son los más débiles en nuestra sociedad. Niños, niñas, mujeres, adultos mayores o incluso aquellos que no tienen pues todas sus facultades para poder desarrollarse. Y miren, el día de ayer les platicaba sobre dos niñas, el caso de dos niñas en Guerrero que habían sido vendidas para que se casaran, niñas de 15 años para venderlas para que se casaran con otros muchachos de 16 años. En ambos casos huyeron porque no querían casarse con justificada razón. Hoy, pues vamos a hacer un pequeño análisis y precisamente nos acompaña para ello la diputada Mariana Benítez, que es la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca. Pues Mariana, platícame qué es lo que estás viendo en estos momentos alrededor del Congreso del Estado, que pues es una excepción materialmente en todo el país, donde son mujeres las que controlan el Congreso, las que pues están llevando el rumbo del Congreso de Oaxaca hacia los objetivos legislativos que necesita la población. Claro, pues mira, la verdad, Víctor, yo estoy en lo personal muy contenta, muy orgullosa. Esta es una legislatura histórica, no solo porque la conforman una mayoría de mujeres, sino que además confluyen otros dos elementos bien importantes. La Junta de Coordinación Política y la mesa directiva que yo presido, pues son presididos por mujeres. Y la mesa directiva, la vicepresidenta, las tres secretarias que integran la mesa directiva, también son mujeres. Entonces, esto está mandando un mensaje bien importante de que los cambios históricos que hemos visto en los últimos años, a partir, por ejemplo, en este caso, el último del 2019, con esta reforma de paridad en todo, pues empieza a avanzar, empiezan a verse los resultados, porque no solo las mujeres ya llegamos a los congresos en mayoría, sino que además estamos empezando a ocupar, lo cual no sucedía antes, los puestos de poder. Entonces, creo que eso además nos compromete como mujeres a seguir trabajando y abriendo el camino para las generaciones que vienen atrás de oaxaqueñas, de jóvenes, empujando y sobre todo porque mi estado es un estado que también, como muchos, se enfrenta a rezagos educativos, de salud y otros retos bien delicados para las mujeres, como por ejemplo la venta de niñas, ¿no? Para matrimonios infantiles. Y bueno, pues es un compromiso que tenemos que asumir de que si somos más y estamos en las posiciones importantes, pues tenemos que entrarle a los temas sí o sí. Oye, sobre este tema de la venta de niñas, ¿qué hacer? Porque no es un asunto de leyes, es un asunto de idiosincrasia. Mira, podría modificarse algunas leyes, es decir, todavía podrían haber algunas reformas. Ciertamente Oaxaca es uno de los estados que tiene desde hace varios años prohibido el matrimonio infantil, ¿no? Hay tipos penales que pudieran encuadrar en estas conductas que implican pues vender a las niñas aparentemente para un matrimonio. Pero yo creo que siguiendo la lógica nacional, me parece que sí, y va a ser una de mis propias iniciativas, pero tipificar claramente que esta conducta que es literal vender a las niñas con esta aparente finalidad del matrimonio, pero que termina siendo víctimas de violencia, víctimas de trata, inclusive víctimas de explotación sexual. Entonces, me parece que sí se puede todavía mejorar la ley, pero ciertamente coincido contigo, más allá de un tema de leyes, y lo decía hace poco en otros espacios, más allá de un tema de leyes, ciertamente tenemos que trabajar muchísimo con las comunidades, enfocarnos en esos municipios donde es más recurrente este tipo de conductas con este pretexto de los usos y costumbres y trabajar con la gente, sensibilizarla. Yo creo que falta mucho y sobre todo las niñas. Fíjate, las cifras entre las niñas que se casan o que acceden, las que pueden, o que se casan muy niñas, muy jóvenes, varía entre las niñas que van a la escuela y las que no, ¿no? O sea, evidentemente se eleva el número de niñas, en este caso, cuando no van a la escuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la escuela les da información.
Y la escuela les da herramientas de empoderamiento a las niñas, a las propias niñas, no se diga a las familias, ¿no? Entonces, me parece que si trabajamos mucho también con las niñas y trabajamos con la comunidad, ¿no? Con la comunidad, haciendo saber que esto no puede, no tiene amparo en las leyes de nuestro país. Esto no puede permitirse, aun cuando se diga que es un uso y costumbre, no puede permitirse porque violenta los derechos de las mujeres. Me parece que esto, aunque nos pueda costar un poco más tiempo, va a tener mayores resultados. Oye, y estamos hablando de precisamente de niñas que incluso han sido encarceladas porque se niegan a casarse con otras personas, ya sean adultos o con niños también, porque así suele ocurrir porque los padres concertan la venta de estos matrimonios. ¿Qué Efectivamente, es? acabo de leer Sí, una nota así, ¿no? En ese sentido, que encarcelan a la niña porque se negó a casarse o porque se regresó y ahora la familia tiene que pagar, ¿no? También la familia las encarcelan porque tienen que devolver la dote que les dieron para acceder a que se casara la niña, ¿no? ahora, ¿qué hacer en ese sentido? No obligar al Ministerio Público para que de inmediato liberen, o sea, no pase ni siquiera una noche una niña dentro pues, son las cárceles o las mazmorras que muchas veces hay en algunas regiones, algunos municipios. Efectivamente, se requiere también mucha sensibilización para tratar estos temas, una sensibilización con perspectiva de género, porque no obstante que esta niña ya está sufriendo varias violencias, ¿no? En el hogar y luego la entregas a manos de sus propios victimarios y luego todavía termina en la cárcel por una denuncia de esta naturaleza y todavía la violentan, la maltratan y además le violan sus derechos en prisión, es de verdad el peor de los mundos, o sea, es una cosa, digamos, de locura en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, me parece que también aquí tiene que haber mucha sensibilización con el personal, que es algo que en lo que hemos insistido durante mucho tiempo, ¿no? Con el personal de Procuración de Justicia, con los propios jueces también, ¿no? Los jueces, los ministerios públicos, los propios policías investigadores, porque de pronto sigue la cadena de machismo, sigue la cadena de violencia y bueno, pues es un cuento de nunca acabar y he escuchado más recientemente historias verdaderamente terribles, ¿no? De cómo en cada paso a donde fueron acudiendo fueron violentadas las niñas o las mujeres. Entonces, esto tiene que acabar y qué bueno que se está visibilizando cada vez más este tema, porque a ver, yo te digo, hace 5 años, 10 años no se estaba hablando de este tema, era aceptado, ¿no? Y hoy, qué bueno que se está sensibilizando y se está visibilizando lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Oaxaca, lo que pasa en Chiapas, sobre todo en estos estados con una alta población indígena. Y María, pues qué bueno que estás tomando esa bandera porque es muy importante, sobre todo para estas niñas que luego las cambian por un cartón de cervezas. Por otra parte, ¿cuáles son los pendientes que tiene el Congreso de Oaxaca? Sobre todo ya viene el cambio de gobierno de pues, las elecciones para nuevo gobernador. Pues sí, efectivamente, el primer pendiente que va a tener el Congreso va a ser más que legislativo, va a ser político y es garantizar que también el Congreso como un actor fundamental, como uno de los grandes, de los poderes del Estado, pues también coadyuve y contribuya a que este proceso electoral se lleve de la mejor manera, ¿no? En paz, donde se garantice que todos voten y con libertad, en fin. Ahora, lo que tiene que ver con la salida ya en un año del gobernador, pues bueno, habremos de aprobar la cuenta pública, habremos de aprobar el último presupuesto que ha mandado Alejandro Murat, las leyes de ingreso, en fin, una serie de reformas que también mandó recientemente. Ayer justamente dimos cuenta de todas esas iniciativas. Ese va a ser el pendiente al cierre de este año, y nos vamos a abocar, vamos a estar muy ocupados viendo eso. Y también yo diría que hay pendientes legislativos, uno en el que tiene que ver con agenda de género y de igualdad. Me parece que todavía hay una parte importante de estas reformas de paridad que no se han cristalizado. Sí se avanzó en el ámbito legislativo, pero no se ha avanzado, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces ahí también vamos a enfocar las baterías. Me parece que hay una agenda ambiental pendiente también que atender. Desde luego, ser un actor relevante el Congreso en lo que tiene que ver con este proyecto del corredor transísmico.
Es un proyecto fundamental para el desarrollo de Oaxaca y hay cosas que atender desde el legislativo, ser coadyuvantes en que este proyecto finalmente se cristalice, porque sí, Oaxaca puede cambiar profundamente de rostro si realmente este proyecto se aterriza y empieza a generar resultados. Muchas gracias, Mariana, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, como siempre es un placer. Gracias. Mariana Benítez es presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Vamos a una breve pausa y regresamos.